aquí, en la Tierra, dentro de unos años, hará, dentro de la máquina en construcción en la que me encuentro actualmente, 10 veces más calor que en el Sol. Vengan conmigo, hoy los llevo a visitar una obra colosal, el reactor de fusión nuclear más grande del mundo, International Thermonuclear Experimental Reactor. Un reactor experimental en el que se intentará dominar la energía de las estrellas. Al mismo tiempo, se espera demostrar que es posible extraer más energía liberada en el corazón de la materia de la que se necesita para hacerla fusionar. Pero antes de interesarnos en el funcionamiento de esta magnífica máquina, que es 3 veces y media más pesada que la Torre Eiffel, y que, al intentar imitar a las estrellas, pronto será capaz de calentar la materia hasta temperaturas del orden de 150 millones de grados. Creo que primero debo recordarles que un universo sin fusión, visualmente, se vería así. Y para entender por qué, les propongo, como pequeño recordatorio, sumergirnos 5 minutos en el corazón del Sol, en el centro de nuestra estrella, como en todas las del universo. Hace tanto calor que la materia toma la forma de un plasma, es decir, un estado en el que los núcleos de los átomos han sido despojados de sus electrones. En esta sopa llevada a casi 15 millones de grados, los núcleos de los átomos de hidrógeno pueden chocar a velocidades tan altas que ocasionalmente logran superar las repulsiones eléctricas que se oponen a su encuentro, y así fusionarse para dar origen a núcleos de helio. Excepto que la masa de un núcleo de helio siempre es ligeramente inferior a la suma de las masas de los dos núcleos de hidrógeno que le dieron origen. Por fusión, en otras palabras, para brillar, las estrellas no se queman, sino que fusionan. Y para ellas, la producción de luz siempre se paga al precio de una transformación de masa en energía. Para entender por qué esto es tremendamente interesante, recuerden que, en el universo, la cantidad de energía contenida en potencia en un objeto nos la da la famosa ecuación E igual a masa por la velocidad de la luz, 2. Ahora bien, cuando multiplicamos una masa, aunque sea ridículamente pequeña, por un número tan grande como la velocidad de la luz al cuadrado, obtenemos como resultado un valor extremadamente alto. Por ejemplo, la cantidad de energía contenida en potencia en un solo kilogramo de materia es comparable a la que libera la erupción volcánica más poderosa de la época moderna. ¿Y estamos hablando solo de un solo kilo? En el caso de nuestro Sol, cada segundo se transforman 600 millones de toneladas de hidrógeno, el elemento más ligero del universo, en 596 millones de toneladas de helio. La materia que falta se ha convertido en una cantidad absolutamente colosal de radiación. Así, al fusionar núcleos atómicos ligeros en elementos más pesados, nuestra estrella emite cada segundo al espacio 1.000.000 de veces más energía de la que consume toda la humanidad en un año. Como ya lo habrán entendido aquí, el objetivo, la ambición, el santo grial, es aprovechar estos procesos de transformación de masa en una cantidad colosal de energía. Excepto que no vamos a copiar exactamente lo que hacen las estrellas, más bien vamos a imitarlas, mejorar su manera de hacerlo. Porque un reactor como International Thermonuclear Experimental Reactor será, proporcionalmente hablando, mucho más eficiente que el Sol, donde los procesos de fusión se ven favorecidos por el hecho de que, en el núcleo, la materia está tan compactada que 1 metro cúbico del Sol en su centro pesa alrededor de 150 toneladas. De hecho, incluso en ese entorno extremadamente comprimido y llevado a 15 millones de grados, los diminutos núcleos atómicos tienen una probabilidad muy baja de encontrarse y fusionarse. Y las estrellas, que tienen a su favor la desmesura, compensan la rareza de las colisiones con el considerable volumen de materia involucrada. Para decirlo simplemente, el corazón de una estrella es muy grande. Y en el caso de nuestro Sol, es cerca del 10% del volumen de la estrella el que está involucrado en estos procesos de fusión. Por eso aquí se ha optado por una fusión ligeramente diferente a la que implica el hidrógeno, es decir, la fusión de deuterio-tritio. Volveré a eso un poco más adelante. Lo que hay que recordar aquí es que para que la fusión entre estos dos elementos ocurra con suficiente regularidad, vamos a tener que estar mucho más calientes que en el Sol y alcanzar temperaturas del orden de 10 veces las que hay en el centro de nuestra estrella, o sea, 150 millones de grados. Y ahí, claramente, no hace falta ser un genio para saber que absolutamente nada puede resistir tales temperaturas. Las aleaciones metálicas más avanzadas que conocemos apenas pueden resistir más allá de 4000 grados. Mientras que estamos hablando de poner ahí dentro un plasma 30.000 veces más caliente que la temperatura a partir de la cual todos los materiales del universo conocido ya se han derretido. Entonces, ¿cómo evitar que todo esto sea vaporizado por la energía liberada? Y de paso, porque eso importa, ¿cómo controlarla? Y aquí creo que es momento de analizar la ingeniería demente de esta máquina. En resumen, el truco consiste en crear una especie de trampa inmaterial en la que vamos a atrapar y calentar pequeñas cantidades de materia. Y para lograr esta hazaña, aquí se construyó un mastodonte de 23.000 toneladas.
una máquina llamada tokamak, que alberga en su centro una extraña estructura en forma de anillo. Para que se den cuenta de las dimensiones impresionantes de las múltiples capas entrelazadas que componen esta gigantesca máquina que aún está en construcción, vamos a desarmar virtualmente a este coloso. De paso, fíjense en el tamaño de los ingenieros que nos recuerdan que aquí todo está desproporcionado. Entonces, en el corazón del tokamak se encuentra una cámara de vacío de 5.200 toneladas de acero inoxidable en forma de anillo, o de donas gigantes, si lo prefieren, o si son pasteleros, y en la cual, después de hacer el vacío con potentes bombas, rugirán 840 metros cúbicos de plasma, ya saben, esa sopa de núcleos atómicos y electrones cargados eléctricamente. 840 metros cúbicos es un volumen alucinante. Pero lo que quizá es aún más impresionante es que toda la mezcla contendrá, en total, solo un pequeño gramo de materia. ¿Lo escucharon bien? Mientras que en el centro del Sol, la materia está tan compactada que un metro cúbico contiene varios. 150 toneladas. Aquí es un gramo el que ocupará el volumen de una alberca olímpica. Y para evitar que la temperatura infernal de ese gramo de plasma calentado a 150 millones de grados llegue a vaporizar la máquina, el truco consiste en orientar la trayectoria de las partículas cargadas usando potentes campos magnéticos que van a esculpir el plasma. Obligar a las partículas a seguir líneas de campo circulares y así evitar que choquen contra las paredes. Esta barrera de confinamiento es creada por imanes de una potencia alucinante que van a formar alrededor del plasma una prisión cuyos barrotes invisibles son campos magnéticos cuidadosamente diseñados para encerrar la materia ardiente en una jaula inmaterial, manteniéndola a distancia. De los 440 módulos de cobertura, cada uno pesa, casi 4 toneladas y media. Estos bloques de cobertura, que recubren completamente el interior del anillo, tienen como función captar la energía liberada por la reacción. Pero, ¿cómo es posible, me dirán, que el calor salga si la materia calentada está confinada en un campo magnético que le impide escapar? Le agradezco que me haya hecho la pregunta. De hecho, en el plasma sobrecalentado, la fusión de los núcleos de deuterio y tritio produce núcleos de helio que, al estar cargados eléctricamente, van a permanecer bien confinados en el donuts gigante. Mientras que el 80% de la energía liberada se va a escapar de la prisión. En forma de neutrones, que se desplazan a casi el 10% de la velocidad de la luz, estas partículas neutras son insensibles a los campos magnéticos, por lo que pueden salir de la mezcla, girando, como si nada, para ir a chocar a gran velocidad contra las paredes del tokamak. Constituido de tungsteno o berilio, el mismo elemento que se utiliza para los espejos del telescopio James Webb. Al captar este flujo de neutrones altamente energéticos, los escudos en la cámara de vacío están expuestos a cargas térmicas comparables a las que soporta el transbordador espacial. Durante su reingreso en la atmósfera, y es a través de estas paredes calentadas a varios cientos de grados que el calor se evacúa después. Gracias al agua a presión que circula en el interior y sale al final del proceso en forma de vapor, la cual puede ser transformada en electricidad. Así, los paneles absorbentes que recubren la jaula magnética no están propiamente en contacto directo con el plasma. Llevado a 150 millones de grados, pero aún así a solo unos centímetros precisamente de la infernal materia arremolinada. Y por lo tanto sirven tanto para proteger el resto del edificio del ardiente brasero que ocurrirá aquí. Al mismo tiempo, funcionan de alguna manera como esponjas, capturando la energía de los neutrones que luego se libera en forma de calor. Y del otro lado de estos escudos, tanto en los bordes exteriores del anillo como en el centro, se encuentran los guardianes del templo. Los electroimanes gigantes encargados de producir las barras de la prisión magnética rodean toda la cámara de vacío. Primero, encontramos 18 imanes toroidales, y cada uno de ellos permite apreciar de cerca el gigantismo de la máquina, porque miden 17 metros de alto y pesan 360 toneladas, es decir, nada menos que el peso de un Boeing 747 a plena carga. Están hechos de 100.000 kilómetros de cables conductores enrollados. Entre otras cosas, tienen como objetivo hacer girar el plasma alrededor del centro a varios miles de kilómetros por hora. Al mismo tiempo, imponen a las partículas un movimiento circular y retorcido de campos magnéticos entrelazados. Y lo más loco de todo esto es que toda su potencia combinada, aunque implica una energía magnética equivalente a la liberada por la explosión de 10 toneladas de trinitrotolueno, no es suficiente para evitar que las partículas escapen del confinamiento magnético. Y durante las fases de fusión, estas 18 bobinas gigantes están respaldadas por una columna vertebral absolutamente monumental. Y créeme que no estoy exagerando, porque el imán llamado solenoide, colocado en el centro del tokamak, de 18 metros de alto y 4,5 de ancho, pesa cerca de 1.000 toneladas.
Este titán de metal y cable tiene la función de oponerse a la deriva vertical de las partículas. Y para eso va a descargar una corriente eléctrica de 15 millones de amperios en la mezcla de plasma. Por último, 6 imanes circulares que pueden medir 24 metros de diámetro y pesar 400 toneladas, así como 18 pequeñas bobinas de corrección, se encargan de compensar lo mejor posible las desviaciones y deformaciones del plasma, para que no entre en contacto con la cámara, cuyos bordes están a unos cuantos centímetros de la tempestuosa mezcla. Aquí, una de las mayores dificultades es precisamente lograr predecir el comportamiento de los flujos de materia plasmática, porque estamos ante lo más avanzado de los comportamientos caóticos, la física de plasmas. Un campo de una complejidad asombrosa, con sus cambios de humor impredecibles, sus turbulencias y otras disrupciones, inestabilidades extraordinariamente difíciles de predecir, que les dan muchos problemas a los investigadores y a los poderosos campos magnéticos que intentan controlarlas, y durante los cuales, en una fracción de segundo, estos campos magnéticos se desgarran y una parte del plasma sale bruscamente de su jaula magnética. Para usar una imagen, predecir el comportamiento en las microsegundos siguientes de una mezcla calentada a 150 millones de grados y girando a velocidades increíbles. Es un poco como hacer pronósticos meteorológicos precisos a 10 años, en el valle de al lado. Cuando ocurren estos fenómenos de disrupción, que todavía son en gran parte impredecibles y sobre los cuales esperamos aprender mucho más, la idea aquí será lanzar en la mezcla, con la ayuda de un cañón, cubos de hielo de neón deuterio que, al perturbar la naturaleza de esta última, detendrán casi instantáneamente la reacción. También hay que señalar, para añadir otra capa de complejidad a esta máquina, que a poca distancia el plasma rugiente circula en el interior. De los inmensos electroimanes hay helio líquido enfriado a menos de 169 grados, ya lo dijimos, para ser capaz de generar campos magnéticos, cuya geometría e intensidad permiten orientar y contrarrestar la presión titánica ejercida por partículas que giran a velocidades infernales. Se necesitan imanes extremadamente potentes. Ahora bien, el problema es que la cantidad abrumadora de corriente necesaria derretiría cualquier imán convencional por el que circulara. Por eso aquí se utilizan imanes hechos de aleaciones metálicas específicas, que tienen la particularidad de, una vez enfriados a temperaturas extremas, dejar de oponerse al paso de la corriente y volverse superconductores. Y debo decir que me gusta la idea de que estas temperaturas cercanas al cero absoluto sean necesarias para encender el infierno en el centro. Por último, piensen, solo para añadir otra capa de rareza a estas hazañas, que en los bordes del plasma, a pesar de la poderosa barrera magnética, algunas partículas cargadas logran ocasionalmente escapar. Y se estima que entre 4 y 19 gramos del escudo son, en cada impulso, arrancados de las paredes. Cada uno de ellos pesa lo que un caballo muerto, bueno, en realidad no, 4 toneladas y media, eso equivale a 9 caballos muertos. Aquí, el problema no es tanto la abrasión muy ligera, sino el hecho de que estos átomos, si no son evacuados por los campos magnéticos retorcidos, pueden terminar modificando la composición del plasma. Y al hacerlo, enfriarlo y luego detener la reacción. Por eso los productos de fusión y los elementos arrancados del escudo, una especie de cenizas no deseadas, son evacuados en la base del tokamak. Y para ser completamente exhaustivo, habría que añadir que, después de la capa de imanes poloidales, se encuentra 10.000 metros cuadrados de pantallas térmicas, enfriadas por un flujo continuo de helio líquido que circula en su interior, y encargado de proteger las paredes de una estructura de 3.850 toneladas de acero inoxidable, el criostato. Una segunda cámara de vacío que contiene, incrustada dentro de su carcasa, absolutamente todo de lo que acabamos de hablar, siendo simplemente la cámara de vacío más grande del mundo. Entonces, para que se den una idea del gigantismo, eso es la tapa del criostato, la tapa que se colocará sobre esta estructura, que solo representa 1/3 del tamaño total de la máquina. Ok, creo que ya empezamos a darnos una idea de la gigantesca joya de tecnología. Pero eso no nos dice realmente cómo se hace para darle a 1 gramo de materia diluida en un volumen del tamaño de una piscina olímpica, una temperatura 10 veces mayor que la que hay en el corazón del Sol. Para resumírtelo muchísimo, el secreto del sistema de calentamiento de Maladi-Ter está en un campo magnético, una pistola y microondas. Para empezar, el enorme solenoide ubicado en el centro del tokamak produce su poderosa corriente y, al igual que las placas de cocina de inducción, excitaban las partículas cargadas de la mezcla hasta alcanzar los 20 millones de grados. Después de eso, para seguir escalando la vertiginosa escala de temperaturas, ya no es posible usar la potencia de los imanes, porque, una vez superado el umbral fatídico de los 20 millones, la resistencia del plasma se desploma. Las partículas que lo componen, de alguna manera, ya no son sensibles a estos encantos para ser calentadas.
Y para seguir subiendo la temperatura, vamos a impulsar en la mezcla partículas de deuterio y tritio a velocidades del orden del 3% de la velocidad de la luz. Esta última es acelerada con la ayuda de un campo eléctrico de 1.000.000 de voltios, circulando en ciclotrones de 45 toneladas, antes de penetrar en el plasma lanzado a toda velocidad, donde estas partículas veloces recién llegadas harán que la temperatura suba aún más, a varios decenas de millones de grados. Después de eso, para llevar el indicador hasta los famosos 150 millones de grados, vamos a rociar el plasma con un flujo de ondas de radio, con una frecuencia de vibración increíblemente alta. Un poco como lo haría un horno de microondas con una pizza. Excepto que aquí, el dispositivo que permite crear estas frecuencias, el microondas, tiene el tamaño de un pequeño edificio y pesa unas 90 toneladas. Y que la pizza que hay que calentar está en forma de plasma, y ya, desde el principio, es más caliente que el centro del Sol. Como dato curioso, uno puede divertirse calculando que la potencia del dispositivo es tal que permitiría literalmente cocinar un elefante entero en menos de 3 minutos. No hagan eso en casa, no le hagan eso a un elefante. Y listo, ya está. Han alcanzado los 150 millones de grados. Las partículas ahora tienen suficiente energía para superar la barrera que las fuerzas electrostáticas levantan entre las cargas eléctricas y por lo tanto comienzan a fusionarse. Solo queda alimentar regularmente el plasma con materia prima, lanzándola cada segundo con la ayuda de cañones. Unos 30 cubitos milimétricos de deuterio-tritio a una velocidad de 3.600 km por hora. Después de eso, solo quedará controlar las turbulencias y mantener las reacciones de fusión. Con el objetivo de, a largo plazo, esperamos poder alcanzar y luego superar, por primera vez en la historia de la fusión por confinamiento magnético, lo que se llama el punto de equilibrio. Es decir, el punto a partir del cual el experimento libera de manera controlada al menos tanta energía como la que fue necesaria para iniciarlo. Ese santo grial, con este tipo de procedimiento y con cantidades de materia tan grandes, aún no se ha alcanzado nunca. Imaginen que el reactor experimental de confinamiento magnético, que es el que más cerca ha estado, logró devolver el 70% de la potencia inyectada durante un segundo, mientras que ITER, con su volumen de plasma 10 veces mayor, aspira a devolver 1000% de la potencia inyectada. Y además, ser capaz de mantener esa hazaña durante 400 a 600 vertiginosas segundos. Duraciones De tiempo que pueden parecerles ridículamente cortas, pero que en realidad son interminables cuando se piensa en el comportamiento del plasma. Todo eso es absolutamente impresionante. Entonces, ¿cuándo empieza esto? Bueno, concretamente, dentro de 2 años, el sitio debería estar completamente operativo. Pero cuando pilotas el reactor de fusión nuclear más grande jamás construido, vas poco a poco. En un primer momento, dentro del recinto se crearán plasmas de hidrógeno relativamente fríos. Estamos hablando de unos modestos 11 millones de grados, solo para probar la máquina y asegurarnos de que todo funcione correctamente. Luego se dedicará tiempo al estudio del comportamiento de los plasmas, sin aumentar la intensidad más allá de eso. Y la fusión propiamente dicha, con sus 150 millones de grados, no debería comenzar sino hasta el horizonte de 2035. Después de eso, por lo tanto, la década siguiente permitirá validar o no toda una serie de tecnologías e hipótesis. Para, esperemos, después, ser capaces de desplegar los primeros reactores industriales, capaces de proporcionarnos electricidad. Porque, por más gigantesca que sea esta construcción, con todas esas montañas de superlativos que les he impuesto al mismo tiempo, ¿vieron al bebé? International Thermonuclear Experimental Reactor sigue siendo un reactor experimental, un reactor cuyo objetivo es demostrar que es posible producir electricidad en grandes cantidades con este tipo de dispositivo. Y no será sino hasta alrededor del año 2050 que debería nacer DEMO, un sucesor 4 veces más potente y capaz de producir energía de manera continua. 2050 puede parecerte lejano, pero creo que aquí es importante no perder de vista la línea de fuga en el horizonte. La fusión sigue siendo, por ahora, una energía del futuro, un proyecto que forma parte de una larga tradición y que se inscribe en el largo plazo. Un proyecto para el futuro, el largo plazo y las generaciones venideras. Algunos hablan de una especie de despliegue en la segunda mitad del siglo XXI, hasta quizás responder a una parte significativa de la demanda energética mundial hacia finales de siglo. De hecho, imagino que últimamente, seguramente han visto en las portadas de los periódicos un gran número de anuncios sensacionales provenientes de laboratorios privados que trabajan en reactores experimentales más pequeños y con enfoques a menudo diferentes. Desafortunadamente, si tomamos un poco de distancia, estos anuncios deben ser tomados con cautela, porque todavía estamos muy lejos de un despliegue a gran escala industrial. Y mantener este tipo de discurso es, para el sector privado, una manera de atraer la atención y recaudar fondos, para parafrasear no recuerdo a quién. Llevamos 40 años diciendo que el dominio de la fusión será para mañana.
De hecho, el riesgo sería ver en este tipo de energía, que prácticamente no emite dióxido de carbono, una respuesta inmediata al desafío de la transición energética. En realidad, y lamentablemente, el santo grial de la fusión no será una solución milagrosa al problema al que nos enfrentamos actualmente. Muy compleja de implementar, probablemente no estará lista a tiempo. Por eso, la posibilidad, aunque muy genial, de poder algún día desplegar esta tecnología a gran escala, no debe usarse como un argumento para ocultar los problemas. De hecho, el riesgo sería creer que dominar la energía del Sol vendrá a resolver todos los problemas en la Tierra. Así que me gusta pensar que, a la pregunta de ¿para cuándo exactamente?, podemos responder que será para nuestros nietos. En el fondo, quizá eso sea lo más interesante de esta historia. La capacidad medida de los proyectos de investigación que nos superan y cuyos frutos serán recogidos por otros que no somos nosotros. Los proyectos comunitarios cuya concepción, planificación, inicio y funcionamiento pueden extenderse a lo largo de varias generaciones son las grandes obras, las pirámides de nuestra época. La investigación científica de esta magnitud es quizá uno de los únicos campos donde puedes trabajar toda tu vida sin realmente ver. Un poco como los constructores de catedrales, el resultado final, aquí, detrás de cada pieza o tecnología que permite el funcionamiento de esta gigantesca máquina, se esconde un trabajo titánico. Hazañas de ingeniería, de logística, de creatividad, pruebas, errores, miles de horas de pruebas, destellos de genialidad. Aquí, el estudio y la comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza se encuentran con la orfebrería del gigantismo y la desmesura, los gestos más minuciosos. Faraónico en su implementación, así como en la diversidad de habilidades especializadas que requiere movilizar. International Thermonuclear Experimental Reactor es una obra descomunal que ha requerido, para existir, que miles de hombres y mujeres unan sus fuerzas y sus pensamientos. Durante décadas dedicaron parte de su vida a encontrar las mejores formas de calentar, enfriar y confinar el plasma. Más allá de las peleas internas, porque alrededor del proyecto International Thermonuclear Experimental Reactor, unas 30 naciones ponen en común sus recursos humanos y financieros y comparten su experiencia científica, para, potencialmente, escribir juntos uno de los capítulos más hermosos del gran libro de la historia de la humanidad. Dando vida a un sueño ambicioso, lograr de aquí al final del siglo sacar de la Tierra la energía de las estrellas. Y en ese sentido, International Thermonuclear Experimental Reactor quizá también nos devuelve un poco el gusto por los proyectos de interés común, esos en los que miramos juntos hacia futuros que parecen un poco demasiado lejanos. Y aquí me van a odiar. Pero después de este gran vuelo lírico, ahora quiero romper el ambiente con dos temas súper sexys, el dinero y la seguridad. Empecemos por la lana, un punto que siempre sale cuando hablamos de cosas tan grandes y ambiciosas. En Internet, a veces uno se topa con discursos que dicen que este tipo de proyectos son pozos sin fondo financieramente, lo cual, debo decir, seguido me da mucha risa. El costo de construcción de International Thermonuclear Experimental Reactor debería rondar los 20.000 millones de euros, a los que se sumarán 5.000 millones para su funcionamiento. 25.000 millones es una cantidad considerable. 25.000 millones es una sexta parte de las ganancias obtenidas por las 5 compañías petroleras privadas más grandes en 2022. Solo para la organización de la Copa del Mundo, Qatar gastó 220.000 millones de dólares, y esos 22.000 millones se reparten entre todos los países. En Europa, se pone más o menos la mitad del presupuesto. La contribución francesa supera ligeramente los 1.000 millones. Eso equivale a 15 euros por habitante. Vamos, una última. El fraude fiscal es de alrededor de 80.000 millones por año en Francia. Entonces, 15 pesos por habitante, para poder, potencialmente, algún día disponer por una décima parte del costo de la organización de una Copa del Mundo. De una tecnología capaz de proporcionar, con la misma masa, 4 millones de veces más energía que lo que hacen las reacciones químicas, como la combustión del carbón, el gas o el petróleo. Y 4 veces más que las de las centrales de fisión nuclear. La verdad me parece bastante barato. Para que se den una idea, se estima que las futuras centrales de fusión de 1000 megavatios deberían consumir unos 250 kilos de combustible al año. Mientras que una central térmica de carbón tiene que quemar, para producir la misma cantidad de energía, 2.7 millones de toneladas de combustible fósil. Y además, si esto resulta ser viable, sus nietos se lo agradecerán. Por último, hablemos un poco sobre la seguridad. Empezando por recordar que la fusión nuclear, técnicamente, no tiene absolutamente nada que ver con la fisión nuclear. La palabra nuclear simplemente significa que nos interesa el núcleo de los átomos. En un caso, la fisión, se rompen elementos atómicos pesados, mientras que en el otro, la fusión, se fusionan elementos ligeros. En un reactor de fusión, ya que la reacción se apaga en cuanto la temperatura baja, si el plasma se vuelve incontrolable al punto de escapar de su prisión magnética. Las paredes simplemente reciben un gran golpe de calor, la mezcla se enfría y todo se detiene en un microsegundo.
Y además, los desechos radiactivos producidos por las reacciones están limitados tanto en cantidad como en radiotoxicidad. En este tipo de máquina se producen dos tipos de materiales radiactivos. Unos cuantos kilos de tritio en 20 años, un elemento débilmente neurotóxico, cuya vida media es muy corta, de aproximadamente 12 años y medio. Lo que significa que después de ese tiempo para una muestra dada, la mitad de los átomos de tritio han desaparecido de forma natural. Y luego, a ese tritio, que de todas formas está destinado a ser reutilizado, se suman las paredes del tokamak, que, al estar sometidas a intensos flujos de neutrones, se volverán radiactivas. Estos bloques, con el tiempo, serán reemplazados por brazos mecanizados. Y, una vez terminado el proyecto, serán almacenados en el lugar, donde constituirán un problema inmóvil durante algunas décadas antes de ser definitivamente almacenados en centros de reprocesamiento. Por último, otros residuos, llamados de media actividad y de vida larga, serán almacenados a 500 metros de profundidad, donde el tiempo se encargará gradualmente de volverlos inofensivos. De hecho, para que se den una idea, incluso en el peor de los escenarios imaginados por el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, las dosis de radiación recibidas a 2,5 kilómetros de distancia serían del orden de unos cuantos milisieverts, es decir, cercanas a las dosis de radiactividad natural, provenientes de las rocas que nos rodean, así como del espacio al que estamos expuestos en promedio cada año. Por último, pueden agregar como argumento a favor de la fusión que las materias primas necesarias para su funcionamiento están disponibles en cantidades relativamente grandes en la Tierra. El deuterio, eso no es precisamente lo que falta, ya que este elemento estable se encuentra de forma completamente natural a tu alrededor en el agua. En un simple vaso de agua común, un poco más de una molécula de cada 3200 contiene un átomo de deuterio en lugar de un hidrógeno. Lo que significa que lo has estado ingiriendo, aunque sea en pequeñas cantidades, todos los días desde que naciste. Así que, en una primera aproximación, para obtener deuterio, estamos tranquilos por una pequeña eternidad. Solo hay que extraerlo del agua de mar. En cambio, para el tritio, es otra historia, porque este isótopo solo existe en trazas en el entorno terrestre. Así que durante su funcionamiento, International Thermonuclear Experimental Reactor debería consumir casi la totalidad de las reservas mundiales de tritio. Así, eso suena enorme, pero en realidad solo estamos hablando de unos 40 kilos. De hecho, una de las ingeniosas soluciones que se encontraron para obtener este valioso elemento consiste en producirlo en el mismo sitio. La idea es insertar litio dentro de una parte de las paredes del tokamak. Un elemento que, cuando es golpeado a toda velocidad por neutrones de alta energía, va a producir helio. Y como ya lo vieron venir, también tritio. Y dado que el litio es relativamente abundante en la Tierra, con este tipo de fusión estaríamos tranquilos durante decenas de miles de años. Así concluye esta visita a uno de los mayores desafíos científicos, logísticos y técnicos que actualmente se están construyendo en el planeta. Un rompecabezas, cuyo único reactor en el centro del complejo requirió, para ser construido, la disposición de cerca de 10 millones de piezas diferentes. Entonces, por supuesto, tratar de mostrar todo en un solo video es un poco frustrante. Pude haberlo hecho, tal vez debía hacerlo. Hablas de la constelación de edificios que se extienden alrededor de los 60 metros de altura del edificio Tokamak. De los de conversión de corriente, de la gigantesca planta criogénica, de las torres de enfriamiento o incluso de la zona de ensamblaje de bobinas, tan grande que fácilmente podrías meter un edificio dentro. Como los 5 kilómetros de líneas criogénicas o los 40 de tuberías de enfriamiento que serpentean por todo el sitio. Pero hubo que tomar una decisión, un segundo más ha pasado. Y ahora el Sol es aún más ligero y se acerca un poco más al momento en que empezará a funcionar, desatando el infierno en un recinto confinado, para que algún día, tal vez en futuros muy lejanos, sea posible el nacimiento de pequeños paraísos de energía, la desmesura de las estrellas en miniatura.